Hola, vamos a empezar con este proyecto de transferencia a la sociedad por parte de UNIR y se trata de la restauración de una obra pictórica del siglo XVII que está en el refectorio mayor del monasterio desuso de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, España. El cuadro en cuestión es Jesús en casa de Simón el Fariseo. Aquí tenemos una primera vista del monasterio, para el que no lo conozca, patrimonio de la humanidad. Y aquí ya tenemos el proceso de restauración del cuadro, que se trata de un óleo de 157 por 205 de gran tamaño, con su marco de época. Este cuadro se debió pintar hacia o entre, mejor, 1608 y 1628, que es cuando muere el autor que hemos descubierto, pero el problema es que en 1908 se repintó completamente al 100%. En una de las reuniones de los padres agustinos se puso todo en orden y también le tocó al refectorio y se hizo lo que no se debía haber hecho, justo lo contrario de lo que se ha hecho hoy con las últimas técnicas y novedades de la restauración. El tema del cuadro sigue siendo Jesús en casa de Simón el Fariseo, pero no se correspondía con lo que se pintó originalmente en el siglo XVII. Este es el refectorio mayor, justo en la cabecera, allí entre las dos ventanas se ve el cuadro y, como veis, con un acusado contraluz que casi impedía ver si estaba bien o estaba mal lo que había pintado. Aquí tenemos el cuadro ya colocado sobre la sillería y el sillón del abad, por eso el frontoncillo invade parte del cuadro. La pintura, tal como la hemos estado viendo hasta ahora, en principio daba buena impresión, se veía bien, pero una cosa es lo que veíamos y otra cosa es lo que hemos encontrado. Aquí ya tenemos, si entramos justo con la restauración, la parte posterior del cuadro, tal como estaba antes de empezar la restauración y tal como ha quedado. Se ha intentado mantener por todos los medios el lienzo original, aunque haya o aunque se vean algunos parches. Pero así estaba realmente cuando se vio en un principio. Rentelados, cosidos, rotos, parches, en fin, todo lo que se puede uno imaginar. Y aquí se ve mejor todavía lo que era el rentelado que tenía. En realidad el rentelado estaba casi superpuesto porque la cola que lo pegaba se había desprendido y solo añadía peso y posibles desequilibrios al cuadro. El cuadro en cuestión, cuando lo bajamos de esa altura, porque lo estábamos viendo como a 5 metros de distancia, nos pareció que sí que estaba algo repintado, pero no tanto como se pudo comprobar una vez que lo bajamos. Tanto que digamos que estaba repintado al 100%. Estas son una de las primeras capas que se quitó justo por el ángulo superior izquierdo. Comenzamos a quitar los repintes y nos llevamos la gran sorpresa que debajo de esta pintura primera que veíamos, comenzó a salir una capa de masilla blanca. Si tuviésemos que resumir, ya desde este momento os diría que han sido tres limpiezas básicas fundamentales. Primero, la capa del repinte, que estaba al 100%. Segunda, quitar la capa de masilla blanca que aviandaba todo el cuadro como si se tratase de una pared. Aquí lo podéis ver, tanto los repintes en el mantel como esta capa de masilla que se aplicó con espátula a toda la superficie del cuadro para igualarlo, para igualar las roturas, los agujeros, los desprendimientos de pintura. Y esto se intentó alisar y sobre ello se repintó el tema que había debajo. Y la última sería una vez que aparece
La pintura original, claro, estaba sucia, con barnices ya pasados, etcétera. Se vuelve a tener que limpiar esa pintura. Es decir, tres limpiezas básicas antes de proceder a lo que sería la reintegración y lo que sería el añadido de color, etcétera, el acabado final. Aquí podéis ver tres fases del proceso de limpieza. A la izquierda el comienzo, empieza a aparecer la capa blanca, el rostro de Cristo, veis el fondo, que en vez de ser lo que luego serán las cortinajes, está completamente blanco de esa masilla, o el hábito de Cristo también con esa masilla blanca. Lo mismo sucede con el personaje de la sirvienta, que se ve en estas cuatro imágenes el proceso al principio, con la masilla blanca, quitada la masilla blanca y ya reintegrado en la última fase. Otra vez el rostro de Cristo, como vemos aquí, y la segunda es muy curiosa, la segunda empezando por arriba, que tiene parte ya limpio de lo que será casi definitivo y parte de lo que era la primera restauración, entre comillas, restauración, repinte. Y si os dais cuenta, le cambia hasta el giro de la cara. No es un perfil neto y claro, sino que lo redondea un poco intentando una especie de tres cuartos de perfil que no se consigue. Aquí ya tendríamos el cuadro sin el repintado. Este es el aspecto que ofrecía y era como para echarse a temblar, pero todavía con la capa blanca. Es decir, esto es lo que vimos una vez que quitamos el repintado. Esto o peor todavía. Y había que volverlo un poco a su sí. Al quitar la capa blanca, como dijimos, se veía, pues, por ejemplo, en el plato que al principio estaba lleno de peces y una anguila, en la parte de abajo podéis ver cómo desaparece el cuchillo y la rebanada y aparece otro cuchillo y otro cuchillo más pequeño, otra rebanada más pequeña, el plato vacío en vez del lleno. En el cuadro aparece, como no podía ser de otra forma, el pollo asado, que es lo que da categoría social y es la altura de Simón el Fariseo, por eso invita a Jesús a cenar para darse él su propia importancia y vemos como ni el color, ni el tamaño del plato, ni otras muchas cosas son iguales, es decir, todo lo que se había variado. Sucede exactamente igual con la hogaza de pan, el pan blanco, pan candeal, pan celestial, como se dice, y que daba la importancia y la idea de abundancia que tenía el rico, ¿no? Simón, delante de Cristo. Esto es el que veis arriba a la izquierda, es el pan que aparece en uno de los cuadros de San Millán de la Cogolla, un cuadro de Juan García de Riaño. Esto fue lo que nos empezó dando también la pista de que lo que teníamos delante y lo que estábamos restaurando era del mismo autor. Aparece en otro cuadro que estaba en el refectorio pequeño y a la derecha y abajo cómo es la hogaza del pan, o la hogaza de pan del cuadro que nosotros hemos intervenido. Este sería el cuadro de la cena de Maús o discípulos de Maús. Veis que es un poquito más grande, de Juan García de Riaño, y estaba, como decimos, en el refectorio pequeño, hoy en un refectorio privado de la comunidad. El otro, el que hemos restaurado, estaba en el refectorio grande. Aquí tenéis un poco, hoy es el Salón de la Lengua, este refectorio pequeño, y estaría en la cabecera, al fondo, entre las dos ventanas, y ese espacio es pues como unos 40 centímetros más grande que en el refectorio grande. Aquí vemos en la parte de arriba el plato de pescado repintado con el pollo, como decimos, y en la parte de abajo el plato vacío, que es como quedó una vez que se limpiaron o se limpió ese plato. Apareció un nuevo plato, pero vacío. ¿Por qué? ¿Por qué aparecía esto vacío? Pues era rarísimo que apareciese el pollo asado y el pescado.
porque el pescado tenía una connotación especial. El que veis abajo a la izquierda es el plato que aparece en la cena de Maús, y eso sí tiene sentido. Aparece pescado y una anguila. La anguila es la referencia a lo ignoto, a lo desconocido, a lo que está por llegar pero no sabemos cómo. En la cena de los discípulos de Maús, el anguila significa eso, que no saben con quién están, no conocen a Cristo, acaba de resucitar y los discípulos no saben qué es Él, hasta que no parte el pan. Por el gesto de partir el pan, saben entonces que es Cristo. Bueno, la anguila significa eso, lo ignoto, lo desconocido. Por tanto, en este otro de Simón el Fariseo no tenía ningún sentido que hubiese anguila. Hay pollo, como debe ser, pero no hay pescado. Por tanto, el plato aparece vacío. Y eso fue una de las grandes alegrías cuando la restauradora me dijo, ha desaparecido todo, el plato está vacío. Fantástico, le dije, eso es lo que tenía que suceder. Aquí podéis ver un poco cómo aparece en la parte de arriba el brazo con el plato lleno de pescado y abajo realmente lo que queda, plato más pequeño, una rodaja de pan debajo del brazo, los colores son diferentes, estamos en diferentes momentos de la limpieza del cuadro. El catavinos en uno y otro cuadro, porque el que nos sirvió de referencia, el de la derecha es de los discípulos de Maús, el de la izquierda es el nuestro, y veis que son muy parecidos. Y ya en este otro es fantástico para entender qué se hizo con este cuadro. A la izquierda aparece el tarro de perfumes que utiliza la mujer pecadora y a la derecha cómo es realmente una vez restaurado. Después de ver esto, pues uno tiene claro qué tropelía se hizo con este cuadro y cuál ha sido la gran ventaja de devolver a la sociedad esa transferencia, ese cuadro nuevo, entre comillas nuevo, de hacia 1620 y la importancia de estas operaciones con las técnicas más modernas. Aquí el pie, por ejemplo, cómo estaba repintado, cómo salió durante la limpieza, ya finalizado. Y todo esto de estas limpiezas, los pies, los vestidos, los puños, los escotes de los cuellos, etcétera, todos estos se han tomado de otros cuadros de Juan García de Riaño para dejar clarísimo que este cuadro también lo era. Por ejemplo, arriba a la izquierda, ángulo superior izquierdo, es el de nuestro cuadro, el del intervenido. Y veis los otros que hay debajo, que son prácticamente igual. El de los de Maús, el otro es una flagelación que está en el monasterio de Cañas, los escotes son prácticamente iguales o los pliegues y los colores, ese color violáceo que está en los dos cuadros de San Millán de la Cogolla. Las botonaduras, aquí también podéis ver en la ermita de Nuestra Señora de Olartia, de Rodezno, como es prácticamente lo mismo en uno y en otro, y los grandes detalles a los que se pudieron acceder porque Juan García de Riaño era un pintor como muy detallista, muy fino. Por ejemplo, las pestañas en los ojos de Simón el Fariseo y uno de los comensales. Las fases de limpieza de Simón el Fariseo. Fijaos en el cambio de color tan absoluto. El primero de arriba, ángulo superior izquierdo, el de abajo a la derecha, o en el de la limpieza de la mujer pecadora, en la que se puede ver perfectamente hasta la lágrima. Así es como estaba, así es como vimos a la izquierda, os he marcado con unas líneas rojas para que veáis cómo era la mesa realmente en uno y otro cuadro y cómo se comió en gran parte la pierna de Cristo y otra serie de motivos. Y este sería un poco el nuevo cuadro de Juan García de Riaño. Así es como aparece hoy. Esta es la gran ventaja de hacer las cosas bien, el hallazgo de un nuevo cuadro que puede ser estudiado por todos los investigadores y se puede y dará mucha más vida y más importancia a este pintor. Y aquí podéis comparar ya por último cómo era, cómo lo recibimos y cómo es hoy. No solo el cambio de color, también el cambio de composición
la gran ventaja de que todo esto puede ser difundido por folletos, por exposiciones, por televisión, por donde haga falta, por todos los sitios, procurando una educación de calidad y un mejor conocimiento de lo que es el patrimonio riojano. Gracias.